Diga esta tarde, sean bienvenidos en este domingo, en la tarde, a la casa de Dios. Es un privilegio y hermanos, gracias. Gracias por escuchar a este vaso. La hermana Hicks nos enseñó a lo largo de su vida: yo no soy nada, no puedo nada, no valgo nada, no sé nada. Y lo único que anhelamos y deseamos es que usted pueda tener un encuentro con Jesús. Que a través de las predicaciones y a través de la enseñanza usted pueda recibir un poco y compartirle también a la vez lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta tarde quisiera, allá donde está usted, si me pudiera acompañar o leer. Vamos a estudiar esta tarde uno de mis temas. Bueno, todos mis temas son favoritos hablando de la palabra de Dios. Quisiera esta tarde reenfatizar algo de lo que hablábamos en la mañana, que tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando dice John Maxwell que cuando usted no tiene un propósito para la vida, es como si usted se subiera en un muelle, en un barco. Y si usted ha ido a Acapulco, por ejemplo, y en un montón de lugares pasa que hay tours turísticos. Mi madre es de Veracruz, soy de Veracruz. Y en el malecón hay un paseo por lancha. En aquellos años, cuando yo era un niño, antes se podía ir a la Isla de los Sacrificios, ahora ya no se puede ir. Pero no sé los paseos el día de hoy, pero en aquellos años de mi infancia nos subíamos, no me acuerdo cuánto se pagaba en las lanchas allá en el malecón, y se metía por la bocana, salía a mar abierto, claro, siempre pegado casi a la playa, hasta que llegábamos a la Isla de Sacrificio. Estábamos ahí, regresábamos y nos volvía a dejar en el muelle. Y dice John Maxwell que si usted no tiene un propósito para su vida es como un tour turístico. Sale, piensa que la vida es ir a las plazas comerciales, meterse al cine, meterse a un buen restaurante, irse de paseo a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, y regresa a su vida y su vida es monótona, de tal manera que usted sube publicaciones el lunes donde o hay un perro, o hay un gato, o hay una gallina, o hay un marranito echados, y dicen, y apenas va a empezar la semana. Y llega el martes y ojalá ya sea viernes, llega miércoles, ya estamos a la mitad de la semana, porque la vida no tiene ningún propósito sin Dios. Y el pasaje que quiero compartir con ustedes es acerca del propósito de Dios para nuestras vidas, y está en Mateo capítulo 20. Si me permite, quiero leer los primeros 16 versículos, porque es una historia donde el Señor habla y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña, y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: ¿y también vosotros a mi viña? Y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11, hay otros que estaban ociosos, y les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: porque nadie nos ha ajustado. Díceles: ¿y también vosotros a la viña? Y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más,
Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo, uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Si usted estudia la Biblia, usted descubrirá que a lo largo de la Biblia muchas veces aparece el número 12, muchas veces. Y todos los números tienen un significado en la palabra de Dios. En este caso, el número 12 habla acerca del gobierno o la soberanía de Dios. La vida, usted va a poder descubrir el propósito de Dios cuando usted en su vida aprenda a aceptar el gobierno y la soberanía de Dios. Mientras no lo acepte, no va a poder usted experimentar cuál es la que está aquí. Déjenme explicarle. Esta parábola habla de un horario de trabajo. Ese horario es de 12 horas. Dice en el versículo 3, y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a trabajar. Esto quiere decir que al inicio los envió a trabajar. Pero dice en el versículo 3, y saliendo cerca de la hora de las 3, vi otros que estaban en la plaza ociosos. A la hora de las 3, otros estaban en la plaza ociosos. Y le fue y les dijo: vénganse a trabajar, y se vinieron a trabajar. Dícele en el versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y nona, y les dijo: vénganse a trabajar. Y en el versículo 6 dice el Señor: y saliendo cerca de la hora 11, quiere decir la hora 11, 11, los contrató para que trabajaran 1 hora. Y eso me lleva a decirle a usted, porque es un principio que la palabra de Dios nos enseña. El propósito de Dios para su vida terrenal es que usted trabaje. Fíjese, es que usted y yo trabajemos. ¿En dónde empieza esta historia del trabajo? En el huerto. En el huerto es donde empieza la historia del trabajo. Porque cuando Dios plantó al hombre en el huerto, dice que lo puso para que lo labrara. Lo puso a labrar. ¿Sabe qué es labrar? Es trabajar. La hebrea para trabajar y para labrar, la palabra hebrea es abad. En otras palabras, Dios estableció que nosotros trabajáramos. En el huerto, Dios le dio la oportunidad al hombre que trabajara. Pero el primer trabajo para Adán en el huerto era un trabajo espiritual. Porque Dios nos creó para la gloria de su nombre. Dice Isaías: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice.
Dice Salmo 22:3, porque Él habita en las alabanzas de su pueblo. Quiere decir que la alabanza es trabajo, que venir a la casa de Dios es trabajo, que venir a orar es trabajo. Si usted ha tenido la experiencia de la intercesión, si usted ha tenido la experiencia de los dolores de parto cuando uno ora, cuando uno acaba de orar, uno acaba empapado de sudor. ¿Sabe por qué? Porque es trabajo. Cuando usted se mete a danzar, las demostraciones del Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Es trabajo. Pero es un trabajo espiritual. Hace 20 años más o menos, el diablo le metió una idea en la mente de la iglesia cristiana. ¿Y sabe cuál es esa idea? Que todas las demostraciones del Espíritu Santo es puro emocionalismo. Desde hace 20 años dicen que eso es emocional, que danzar, que de qué sirve que dances si no cambias, que de qué sirve que estés aquí llorando y gritando si no cambias. ¿Y sabes quién lo dice? No lo dice Dios ni lo dice su palabra. Eso surgió del infierno. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de iglesias el día de hoy han apagado el trabajo espiritual de la iglesia cristiana. Por eso, hermano, no es de asombrarse que una iglesia que no trabaja espiritualmente es despertada hacia las cosas del mundo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos ningún poder, ni para transformarnos, ni para detener esto que nosotros llevamos dentro de cada uno de nosotros. Ahora, déjeme decirle, el número 12 nos habla del trabajo que cada uno de nosotros tenemos que entender que necesitamos tener en nuestras vidas. Hermano, ¿cuántas iglesias el día de hoy ya no tienen servicios en la tarde? Porque uno escucha, y no quisiera decirlo, pero lo tengo que decir. Uno escucha con tristeza a los pastores que dicen: hermanos, en la tarde ya no vamos a tener cultos porque nadie viene. ¿Y quién te dijo o quién les dijo que se necesita que haya gente para que haya culto? Fuimos traídos para alabar y para bendecir su nombre. Fue Jesús el que lo dijo en Mateo, porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que si está mi cuerpo, que si está mi alma, que si está mi espíritu, es más que suficiente para que la presencia del Señor esté. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? La gente ya no quiere trabajar espiritualmente. Y al no trabajar espiritualmente, se han ido a trabajar en el lado natural. Ve a las iglesias de la semana, ya no van a la oración, ya no van al día de culto. Y uno escucha hermanos que dicen: ay, hermano, es que está muy lejos. Búscate una iglesia cerca de tu casa. Ay, hermano, pero es que no me gusta. No es que te guste. La casa de Dios no es que te guste. Tú tienes que entender que tú tienes un trabajo espiritual que realizar por tu propia vida, porque en ello va tu futuro, va tu eternidad. En este trabajo de 12 horas tiene que ver con el trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Mira, Marcos capítulo 7. Letras favoritas también. Marcos 7, versículo 21 al versículo 23. Dice así la palabra de Dios: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias y la insensatez. Ahora, fíjese bien, si usted cuenta bien, y quiero anotarlo aquí,
El fruto de lo que brota de nuestros corazones se llama malos pensamientos. Número 2, se llaman adulterios. Número 3, se llaman fornicaciones. Número 4, se llaman homicidios. Número 5, se llama hurtos. Número 6. Número 6 se llama avaricia. Número 7 se llama maldad. Número 8 se llama engaño. Número 9 se llama desvergüenzas. Número 10 se llama ojo maligno. Número 11 se llama injurias. Número 12 se llama soberbias. Y número 13 se llama insensatez. Insensatez. Ahora déjeme decirle algo. La insensatez es esa parte que vive en cada uno de nosotros, aunque seamos cristianos. Cuando usted nació con un corazón lleno de pecado. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me... Hermano, pero yo ya acepté a Jesucristo. Sí, cuando tú aceptas a Jesucristo, tú aceptas una nueva porción, una nueva, porque es nueva. Esto no lo puso un pastor, no lo puso un levita, no lo puso un hermano, no lo puso nadie, lo puso Dios. ¿Y sabes cómo se llama bíblicamente? Se llama hombre nuevo. Pero a la par de tu hombre nuevo, tú tienes un hombre viejo, que el primer nombre que recibe es insensatez, porque así es. Insensatez, ser tonto, significa ser tonto. Por ejemplo, ahorita, con la tragedia que estamos viviendo y como país dentro de este globo terráqueo llamado mundo, lamentamos la muerte de tanta gente en Italia. Lamentamos la muerte de tanta gente en España. Pero todos lo han dicho. ¿Saben por qué aumentaron los muertos? Porque la gente no escuchó que tenían que guardarse en sus casas. Estamos a punto de ver una avalancha, no es mi deseo, ni quiero que sea así, de muerte en México. Pero ¿sabe por qué? Porque nos pidieron que no saliéramos. Y si salíamos, que saliéramos solamente por lo. Nosotros estamos a 10 minutos de la Marquesa. Todo el camino son puros restaurantes de comida. El día de hoy tuvimos que ir a comprar de comer. ¿Sabe qué fue lo increíble? Que los lugares estaban llenos de carros. ¿Sabe por qué? Porque somos tontos. Y si van a empezar a crecer las muertes, ¿sabe qué va a hacer la gente? Le va a echar la culpa al gobierno, cuando es nuestra misma insensatez. Porque dijo Jesús, todas estas maldades de dentro salen, hermano, y contaminan al hombre. Lo contaminan a usted, me contaminan a mí. Y continuamente las 24 horas del día es algo que está saliendo. Por eso en Efesios 4, mire, acompáñenme.
Efesios capítulo 4 en esta tarde, ya noche. Efesios capítulo 4, versículo 22. El apóstol Pablo dice y reconoce, Efesios capítulo 4, versículo 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Ahora, este cuerpo no solamente se llama insensato, se llama viejo hombre. Se llama viejo hombre. ¿Y sabe por qué se llama viejo hombre? Porque trae los vicios. ¿Sabe en las congregaciones cuántos hermanos hay que siguen tomando? ¿Sabe cuántos hermanos hay que siguen con pecados? Pero déjeme hacer una observación. Una ocasión dice que iba pasando una muchacha por una construcción, por una obra en construcción, y uno de los albañiles estaba tomado. Y le gritó el albañil a la mujer que iba pasando: adiós, guapa. La mujer voltea y le dice: ay, viejo hombre borracho. El borracho la ve y le dice: a mí lo borracho se me quita mañana. Porque no es el que anda tomando. Hermano, ¿qué hay con su carácter? ¿Se enoja? ¿Se enfurece? ¿Señala las faltas de sus hermanos? ¿Acusa con su hermano, con su hermana, los pecados de alguien? ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Chisme. Les decía en la mañana, el propósito de Dios es su santificación. El propósito de Dios es hacerlo santo. Pero usted posee una naturaleza equivocada. Ahora, ¿sabe para qué es su vida? Entonces, déjeme decirle, su vida es para que usted trabaje espiritualmente con esas 12 corrupciones que hay en su corazón. Ese es el propósito de su vida. Ese es el propósito de Dios para su vida. Ese es el propósito. Hermano, cuando usted nació con un cuerpo de pecado. Y déjame decirle qué sucedió cuando usted nació. No sé si usted ha visto los bebés cuando nacen. Los bebés cuando nacen ríen solitos. De repente usted ve al bebé de 2, 3 sonriendo. ¿Quién le enseñó a sonreír? No, es que es en el ADN, es que es el temperamento, y empezamos a decir un sinfín de especulaciones. Pero déjeme decirle que dice la Biblia. Cuando usted nació, cuando usted fue colocado en el vientre, nosotros los varones damos el espermatozoide. La mujer presta el óvulo. Cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, en ese momento se gesta la vida. Y en ese momento Dios coloca el alma y el espíritu de una persona en esa fecundación. Cuando el bebé nace, déjeme decirle, mientras está el bebé en el vientre, el bebé puede ver la eternidad. Puede ver hacia la eternidad, porque el pecado todavía no se enseñorea de él. Cuando nace, empieza a sonreír. ¿Sabe por qué empieza a sonreír? Empiezan a decir: ay, es que hay un angelito, es que está viendo algo bonito. No, él está viendo la eternidad. Pero a medida que pasan los días, hay un velo que es colocado sobre nuestros ojos. Ese velo pierde el contacto con la eternidad.
Y entonces nuestra vista se vuelve mortal. ¿Y sabe qué es lo único que vemos? Lo que ven nuestros ojos. Y en ese momento empezamos a ser mortales. Y lo único que nos preocupa es el momento, lo único que nos preocupa es la satisfacción, lo único que nos preocupa es es tener lo que queremos tener para el momento. Pero ¿sabe una cosa? Hemos ido a entierros de personas de mucho dinero. ¿Y sabe una cosa? Cuando estamos en el panteón y abren la tumba para decir las últimas palabras, su esposa o alguno de sus hijos, no se llevan nada, porque todo se queda. Pero déjeme contarle otra experiencia. Un día me invitaron a que le fuera a dar el mensaje de salvación a alguien. No eran cristianos. Nos conocieron porque un día llevaron un endemoniado y Dios hizo la obra y liberó al endemoniado. Y pasando el tiempo, familiares de esa familia nos fueron a visitar para que fuéramos a orar por el papá de una familia que ya estaba moribundo. En eso llegamos a la casa de esa persona y entramos y el Señor lúcido, me acerqué con mi Biblia, empecé a decirle: Jesús le ama, usted está a punto de partir, Jesús quiere llevarlo con usted. Pero déjeme decirle lo que la Biblia dice. La Biblia dice que usted tiene que confesar a Jesús, pueda venir a usted y llevarlo a casa. El Señor me empezó a pelear que él no iba a cambiar de religión. En ese momento su esposa se acerca y le dije a su esposa: déjelo, no tiene caso, no va a ceder. Me alejé un momento, me fui a sentar, porque era un cuarto grande. De repente el Señor en la cama empieza a gritar. Pero eran unos gritos aterradores. Saquen eso de ahí, saquen eso de ahí. Y empezó a señalar hacia la puerta de su cuarto. Saquen eso que está ahí, saquen eso que está ahí, sáquenlo. Y la señora me voltea a ver. Yo ya sabía, alguien venía por él. Porque cuando usted se va a ir, solo pueden venir dos tipos de seres. O vienen ángeles, o vienen otro tipo de seres por cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque un día esto terrenal se va a deshacer. Pero el propósito de Dios para su vida es que en cada día de su vida, una de estas herencias, porque estas son herencias, continuamente explicamos mi esposa y un servidor. Hay un pecado muy peculiar en su familia. Y ese pecado ha marcado a toda su familia, primos, tíos, hermanos, incluso padres. ¿Qué es lo que ha predominado en su familia? Usted lo sabe. ¿Será el adulterio? ¿Fornicación? ¿Serán los homicidios? ¿Serán los hurtos? ¿Serán las avaricias? ¿Serán las maldades? ¿Será el engaño? ¿Qué es? Todos como familia tenemos una herencia con la cual luchar, porque esa herencia nos fue dada por nuestros padres. Le repito, vea a su familia con una tan orgullosa. Yo pedir perdón, no hombre, mejor pido permiso. Y se ríen, porque la soberbia es una herencia. Un día recuerdo en alguna iglesia predicando sobre esto, un día llegó un joven y me dijo: oiga, fíjese que el otro día tuve un incidente de tránsito, me dieron ganas de bajar, y si hubiera tenido una pistola, voy y le doy un tiro a esa persona. En la familia de este hermano, asesinos. Había gente que si tú le pagabas en aquellos años 5,000, 10,000 pesos y le decías: desaparéceme a ese,
lo desaparecieron. Todos traemos una herencia. Aunque tengas 20 años en la iglesia, aunque tengas 30 años, aunque tengas 40, 50, 60 años, todos traemos una herencia. Trabajar espiritualmente con esa herencia. Y entonces, bueno, voy a trabajar con esa herencia. ¿Para qué? Bueno, acompáñame a la palabra de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34, y vamos a leer. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Ay, ya me hacen falta mis mira lejos, mis mira cerca. Dice la palabra de Dios, Éxodo 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, fíjese bien, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira, grande en benignidad y grande en verdad, que guarda la misericordia en millares, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos. Déjame borrar un poco para entonces poderle mostrar que si usted nombra o si usted puede ayudarme, va usted a describir o va usted a encontrar también 12 nombres. Perdón, 13 nombres que realmente son 12. Por ejemplo, vamos a leerlo. Tenemos todo el tiempo. Estamos en la iglesia. Hoy es día del Señor. Ya no hay alabanza, ya no hay oración como debe. Si lo despido a las 11 de la noche, no sé, lo siento por los hermanos que me están ayudando aquí con la transmisión. Pero usted ya en su casa, pues no sé si está sentado, no sé qué esté haciendo, pero déjeme y vamos a leer con calma para poder ver y aprender lo que la palabra de Dios dice. Dice en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, número 1, Jehová. Y curiosamente vuelve a repetir, Jehová. Ahorita le explico. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, dice que también Él es piadoso, tardo para la ira. Versículo 6, grande en benignidad y grande también ¿en qué? En verdad. Dice la Escritura en el siguiente versículo que guarda la misericordia. Sí, ya sé que algunos ya han estudiado y es Panayayim y que es preservador de abundancia, pero vamos a usar lo que la palabra de Dios nos enseña por amor a aquellos que quizás no han escuchado esta verdad. Dice que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, que perdona no solamente la iniquidad, la rebelión, que perdona el pecado. Dice en el versículo 7, y que de ningún modo justificará al malvado. En otras palabras,
se llama juez justo. Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a contar de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fíjese, 11. Pero hay dos Jehová, déjeme explicarle. La primera vez que se menciona Jehová, estamos hablando del Eterno. Estamos hablando del Olam. Estamos hablando de ese Dios infinito que no tiene principio, no tiene fin. Estamos hablando de Dios mismo. Entonces, ¿qué fue lo que la serpiente hizo en el hombre y en la mujer? Sacó esa parte eterna e infinita. ¿Y sabe cómo se volvió? Se volvió insensata. Dios sacó esa parte infinita. Perdón, no fue el hombre el que la sacó. Perdón, fue el hombre que cuando escogió escuchar a la voz de la serpiente, esa parte infinita de Dios para meter una parte mortal que solo busca lo terrenal. Porque entonces cuando nosotros hablamos del segundo Jehová, entonces ya no estamos hablando del Dios infinito. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, aquel verbo que se hizo carne, aquel verbo que quiere venir y habitar en cada uno de nosotros. Y a través del poder de su sangre, y a través del poder de su nombre, y a través del fuego del Espíritu Santo, Él quiere, Él desea, Él planeó transformar toda esta corrupción y volver a formar esa parte de Él en nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que usted refleje a Jesús, que usted piense como Jesús, que usted como Jesús, que usted actúe como Jesús. Pero ¿sabe realmente cómo vivimos, cómo actuamos? No, no actuamos como Jesús. Me llamo Diego, vivo como Diego, pienso como Diego, actúo como Diego, porque esta insensatez formará parte de mi vida mientras viva en esta tierra. Cuando uno comparte esta verdad, hay gente en la iglesia que llega a enojar. No, es que yo ya quiero ser santo, es que yo ya quiero ser perfecto. Y uno les dice, nosotros también. Pero ¿sabe cuándo se completa esta obra? Cuando usted muera. Porque el día en que usted muera, dice Pablo en Corintios, sorbida es la muerte con victoria. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que usted muere, en ese momento la obra se vuelve perfecta, y aquella insensatez y aquello con lo que usted estuvo trabajando y aquello con lo que usted estuvo lidiando y aquello con lo que usted estuvo peleando es transformado en ese momento y se convierte en algo completo, en algo perfecto. ¿Sabe por qué? Porque la obra de santificación le pertenece a Jesús, no a nosotros. Su propósito para su vida es que usted trabaje. Déjame decirle, por ejemplo, fuerte. Hermano, yo no sé si el coronavirus nos vaya a dar a nosotros. No sé si el coronavirus vaya a pegar, porque con uno que pegue se expande. Y hermano, me ha dado neumonía. Tengo problemas con mis pulmones. Soy hipertenso. Soy diabético. Pero sabe, ha sido por mi propio descuido. Yo no puedo decir es que así fue parte del plan de Dios. No, no.
Son consecuencias de lo que uno escoge mal. Pero déjeme decirle, aunque sea todo eso, soy propenso a este virus. Y yo no estoy diciendo que me quiero morir. Pero si en algún momento dado Dios planeó que uno se tiene que ir, ¿sabe qué es lo único que nos va a poder ayudar? La fuerza de su nombre. Porque es la fuerza de su nombre. No es mi fuerza carnal, no es mi fuerza emocional. Hermano, yo no tengo esa fortaleza. Cuando mis emociones están arriba, soy bien fuerte. Soy bien fuerte. Soy bien fuerte y soy como aquellos hijos de Seba. No sé si usted se acordará. Dice que cuando vieron que Pablo andaba exorcizando, dice que fueron 7 hijos de Seba y fueron con un endemoniado y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Y dicen aquellos, y dice aquel endemoniado: sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y saltó sobre ellos y los mandó desnudos a sus casas. ¿Sabe por qué? Porque para eso se necesita la fuerza, pero la fuerza de su nombre. Por eso dice Isaías: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermano, usted necesita estar en la casa de Dios. Usted necesita volverse a comprometer en la casa de Dios. Una de las iglesias en las que trabajamos, hubo una iglesia que despertó mi admiración. Porque un día fuimos a ver a la tesorera, necesitábamos comprar una cosa. Y fuimos a la casa de la tesorera y tocamos, y tocamos, y tocamos, y no nos abría, y tocamos. Ahí estaba su camioneta, y le digo a mi esposa: pues se me hace que no está la hermana, pues vámonos. Y una última vez, y tocamos, y en eso sale la hermana con sus ojos hinchados. Perdón, pastor, perdón, pastores, perdón, pastores, que no salimos al momento, pero... Y nos golpeó. Pero pase. Y entramos. Y abre la puerta. Y había 4 o 5 hermanas, todas con sus ojos hinchados. Si no les avisamos. Los miércoles nos reunimos a orar. Y oramos por ustedes, y oramos por los pastores, y oramos por los líderes. Hermano, nos quebró. Hermanas que han amado el mensaje hasta el día de hoy, muchas de ellas. ¿Sabe, hermano? El propósito de su vida es trabajar, pero trabajar espiritualmente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué siente que lo jala el mundo? ¿Sabe por qué el deseo de las cosas del mundo se despiertan en usted? Hermano, usted no tiene ningún poder para apagar ese deseo del mundo. Ni usted ni yo tenemos ese poder. Si usted y yo tuviéramos el poder de las cosas del mundo, Jesús nunca hubiera necesitado venir e ir a la cruz del Calvario. Escuchaba hace algunas semanas escuchando y leyendo, y decía: Jesús sufrió una muerte sumamente muy violenta. Su cuerpo fue violentado de la peor manera. Y es cierto, cuando el gato caía sobre sus espaldas y las puntas de hierro desgarraban su piel, yo no me imagino si con una espina estoy llorando, ¿qué se sentirá 39 latigazos de ese tamaño? Dice el libro de los Salmos: contar puedo todos mis huesos. Porque la muerte de Jesús fue una muerte violenta. Y sabe, esa es la violencia que usted y yo merecíamos. Porque esa violencia nosotros la merecíamos. Porque fue el Padre el que dio la sentencia: el alma que pecare, esa morirá. Porque Pablo lo dice en Romanos: porque la paga del pecado es muerte.
Y esa es la sentencia. Por eso usted no puede apagar el deseo de las cosas del mundo. Puede refugiarse en la iglesia, como muchos lo hicimos por muchos años, y me cuento entre ellos. Nos refugiamos en la iglesia, nos disfrazamos de cristianos, pero sabe una cosa, no estábamos buscando realmente ser transformados. Porque cuando usted es transformado, porque cuando el Espíritu Santo lo transforma, porque cuando usted se pone a trabajar en oración, cuando usted se pone a trabajar, cuando usted se pone a levantar el nombre, cuando usted se pone a hacer la parte que a usted le corresponde, el Señor desciende hacia usted y se une con usted y empieza a pelear y empieza a abrir el camino y empieza a darle la fortaleza que necesita para poder ir adelante. Josué está repartiendo la tierra y de repente dice que viene Caleb. ¿Sabe de qué tribu era Caleb? Era de la tribu de Judá. ¿Sabe qué significa Judá? Significa alabanza. Vino Caleb y le dice a Josué, ¿te acuerdas? Lo que Dios dijo de ti y de mí cuando fuimos a reconocer la tierra. Y Él nos prometió que la tierra donde nuestros pies pisaran, Dios nos las iba a dar. El pueblo no quiso. El Señor se enojó y dijo, váyanse al desierto 40 años. Y nos fuimos 40 años al desierto. Pero Caleb, yo te quiero pedir una cosa. Dame mi heredad. Dame esa heredad que los otros 10 príncipes. Allá está el anaseo. Allá están los hijos de los gigantes. Pero déjame decirte, tengo 80 años. Y sabes una cosa, Josué, tengo la misma fuerza que cuando el Señor nos mandó a reconocer la tierra. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Señor era su fortaleza. Porque decidió sus adulterios por la fuerza del nombre del Señor. Hay gente que se burla cuando alguien adultera. Lo señala y lo acusa. Pero si tú escucharas la voz de Dios, que cuando en lugar de estar en la casa de Dios haciendo el culto, estás en el cine, estás paseando, ¿sabes qué? Estás cometiendo adulterio espiritual. Y es peor. Te voy a decir por qué. Porque el que comete adulterio natural, el espíritu lo redarguye y se puede arrepentir. Te comete adulterio y en lugar de buscar a Dios, está viendo Netflix, compró una película, está en Jaim, está bien, en lugar de estar en la casa de Dios levantando el nombre. Te hago la pregunta, ¿cuál fuerza? ¿Cuál fuerza vas a tener para enfrentar el pecado que corre dentro de ti? Porque dentro de ti brota el pecado. Las cosas han cambiado. El Espíritu Santo se está levantando. Y esto que está corriendo sobre el mundo cada vez es más violento, cada vez es más agresivo, cada vez es más fuerte. Y sabes una cosa, si no trabajas espiritualmente, te vas a quedar a la tribulación. En lugar de estar en la casa de Dios levantando el nombre. Es que no me gustan los hermanos. Es que no me gusta el pastor. Si no vas para que te agrade, vas porque quieres escapar de lo que viene sobre esta tierra. Vas porque entiendes que tú no tienes la capacidad. Hermano, usted y yo seguimos teniendo un hombre viejo. Aunque usted tenga 30 años, 40 años, 50 años en la iglesia, este viejo hombre sigue viciado conforme a los deseos del error. ¿Sabe por qué dice Pablo que nos presentemos en un sacrificio vivo? ¿Sabe por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque él sabía que el día en que usted se deja de ofrecer como un sacrificio, el día en que usted deja de venir a ponerse bajo el fuego del Espíritu Santo, el día en que usted deja, el día que usted impide que el Espíritu Santo lo cambie, hermano, el deseo de las cosas del mundo se va a despertar. Vean a los hermanos. Recuerdo, soy de Mellehualco.
sillas, todo eran bancas. ¿Cuántas hermanas llegaban con sus hijos, 3, 4 hijos? Ponían las cobijas en el piso y los acostaban a dormir. La hermana se ponía a orar y empezaba la alabanza. Y hermano, no había uno solo que se quedara en su lugar, porque todos estábamos danzando. El día de hoy, cualquier pretexto es bueno. Es que Dios entiende. Es que Dios entiende. Discúlpeme, ¿en dónde dice en la Biblia que Dios entiende? Dice la Biblia: el que sacrifica alabanza me honrará. Hermanos, esa es nuestra batalla. Para eso está usted en esta tierra, para trabajar espiritualmente y que la fortaleza de estos nombres tomen este lugar. Misericordioso. ¿Tiene usted misericordia de su hermano, de su hermana? Nada más sabe usted que alguien anda mal. Nada más sabe usted que alguien anda mal. Increíble cómo se levanta y empieza a regar con todos los que conoce. Y se empieza a regar y se empieza a regar y se empieza a regar. Y cada vez se le va agregando más, se le va agregando más, se le va agregando más. Esos son los días que nos está tocando vivir. Hermano, Jesús dijo una parábola. Porque el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró trigo en su tierra. Mas cuando se durmieron, vino su enemigo y sembró cizaña en los corazones. Al otro día, cuando se despiertan, vienen los siervos y le dicen al dueño: vino tu enemigo de noche y sembró cizaña, ¿quieres que...? Y el rey dijo: no, deja crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Hermano, fue Jesús el que dijo: necesario es que haya escándalos. Pero también, si tú lees ese pasaje, dijo Jesús: pero mejor es que se le ate una piedra y se le arroje en el fondo de la mar, antes que escandalizar a uno de estos mis pequeñitos. Hermano, yo no estoy diciendo que Jesús da luz verde. Lo que estoy tratando de decirte y compartirte es que el Señor entiende nuestra condición. Dice el Salmo 103: acuérdase que somos polvo. Acuérdase. Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que nosotros no somos nada. Y como la hermana Hicks nos lo enseñó mientras vivió, no somos nada, no podemos nada, no valemos nada, no sabemos nada. Si hay algo que puedo admirar de mis pastoras, y me refiero a la hermana Hicks y a la hermana Esparza, es que ellas siempre enfatizaron esta enseñanza. Siempre enfatizaron que la batalla espiritual, que el trabajo espiritual es trabajar con tu corazón para que éste sea transformado, para que éste sea convertido. Hace muchos años, la hermana Esparza nos daba clases una vez al mes a los pastores. Una vez uno de ellos, cuando empezábamos la clase, la hermana nos pedía a los pastores que diéramos nuestro testimonio de cómo llegamos al Señor. Y recuerdo que uno de ellos, un pastor más tiempo que yo en el camino, más tiempo en el pastorado, con un ministerio impresionante, lo pasó la hermana a dar su testimonio.
Y empezó a testificar: el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Todavía recuerdo a la hermana Esparza cuando le dice, cuando acabó su testimonio y se fue, se para la hermana Esparza y voltea y le dice: qué bueno que acabas de encontrar la puerta. Yo me quedé, que acaba de encontrar la puerta. 20 años de pastor, acaba de encontrar dentro de mí. No mucho tiempo después se fue. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted no trabaja con esto espiritualmente, esto se va a despertar. Y cuando se despierte, es como despertar al león cuando prueba la sangre humana. ¿Sabe qué sucede cuando un león ha crecido en cautiverio y le das la sangre a probar la sangre? Se vuelve violento, se vuelve agresivo, porque probó la sangre. Es de la misma manera. Por ello, hermano, mire ahorita que es este tiempo. Platicaba con mi hijo. Hace algunas semanas él estuvo en Los Cabos, Baja California. Lo invitaron, se fue para allá. Y él vino asombrado. Venía asombrado y nos contaba. Es increíble, en aquellas iglesias, nos contaba. Son iglesias donde no tienen instrumentos. Pero el pastor ponía las pistas musicales y las pistas musicales hacía que los hermanos empezaran a salir danzando y salían corriendo y brincaban y lloraban, y cuando acababan las pistas se postraban y empezaban a gritarle al Señor y lo empezaban a llamar. Mi hijo no lo sabe porque nunca se lo dije, pero ustedes saben que muchas de nuestras iglesias así empezaron. No había teclados de 40,000 pesos. No había baterías de 100,000. A veces el púlpito era la batería y era la guitarra. Y lo único que había era la voz. Coatzacoalcos. Llegamos de recién casados a Coatzacoalcos. La iglesia de lámina negra. Todavía nos recordamos y nos reímos mi esposa y yo, porque empezábamos con nuestra guitarra, o el que tocaba empezaba a tocar, y había una de ellas que siempre dirigía y tenía una voz tan potente que cuando estábamos nosotros cantando: en una nube blanca aparecerá, su voz empezaba a sobresalir. Hermano, era un derramar del Espíritu Santo. Pero algo pasó. Dejamos de trabajar y el mundo se metió y nos robó el deseo, el anhelo por su nombre, y empezó a despertar. Uno se ha encontrado gente en el camino que es lo único que le interesa, es el dinero, porque detrás de eso van el dinero. Hermano, ¿ya vio mi carrito nuevo? ¿De qué te sirve un carro nuevo si perdiste la oración que tenías antes? Ese fue el precio. Ese es tu precio. Es que, hermano, tengo una casa nueva. Y por favor, yo no estoy menospreciando las bendiciones de Dios, porque Dios bendice. Hemos conocido hermanos que han tenido dinero y tienen dinero hasta la fecha, pero tú los veías con el trapeador, iglesia, y empezar a trapear y empezar a lavar, y de repente se metían y ya salían con sus trajes sastres, con sus vestidos no de 100 pesos, y llegaban en carros del año. Pero ¿sabes qué tenían? Tenían un amor y una pasión por Dios mucho más importante que cualquier cosa material.
el día de hoy, y si alguien me preguntara, ¿qué está pasando lo que está pasando? Es por eso. Porque ahora nos preocupa tener un mejor carro. Porque ahora nos preocupa tener esto, tener lo otro. Pero no pagas tus diezmos. No cooperas para el trabajo de la iglesia. Esta era una oportunidad para que la iglesia diera. Y comprar costales de arroz, comprar costales de frijol, comprar costales de lenteja, bolsas de sopa, litros de aceite. Vamos a hacer despensas y vamos a repartir cuadra por cuadra y casa por casa. Este es un regalo de parte del Señor Jesús para ustedes, porque vamos a vivir tiempos difíciles. No sé si prolongar hasta septiembre. Yo no me imagino qué va a suceder si esto se llegara a prolongar en cuanto a la economía, hermano. Y sabe, era la oportunidad de oro de la iglesia. Pero ¿saben dónde está la iglesia? ¿Saben dónde estaba la iglesia? Preocupada por poner piso nuevo en su baño. Preocupado por tener una sala nueva. Preocupado por las cosas de afuera. Y su corazón hacia la oración apagado, y su corazón hacia alabar a Dios. Eso es emoción, eso es emoción. Y uno dice, ¿no te das cuenta cuán mundano te has vuelto? Porque es lo mismo que a mí me pasa. ¿Sabe por qué me obligo a estar aquí en cada culto? ¿Sabe por qué me obligo a mí mismo para estar aquí? Porque yo sé que el día que no esté aquí, esto se despide con más fuerza. Si de por sí he cometido tonterías que no seré capaz de hacer si el Señor dejara de ayudarnos. Y entonces, eso me lleva a preguntarle, ¿cómo está su corazón en este tiempo? ¿Tiene más fuego? Puede decir como Caleb, tengo la misma fuerza que cuando fui a reconocer la tierra. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a hacer cuentas. ¿Y sabe por qué Dios nos está llamando, hermano? Porque no quiere que nos perdamos. Él no quiere que usted se pierda. Hermano, quiero terminar con esto. En algunas etapas de mi vida, por mi cabeza dura, yo me lo dije más de una vez, no hay vuelta de hoja. Hasta que llegué. Pero sabe, dice Lamentaciones, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Hermano, hermana, Dios lo está llamando a usted. Dios lo está llamando a que regrese a casa. Dios lo está llamando a que regrese aquello que dejó perder y trabaje para recobrarlo. No va a ser fácil, porque no va a ser fácil. Pero sabe una cosa, no son sus fuerzas. Mire, hermano, siempre lo he visto en la palabra. Cuando Dios buscó a Adán, ¿qué le costaba a Adán decir? La regué. Lo que tú decidas. Cuando Natán le dijo a David, ese hombre eres tú. La palabra dice que David rasgó sus ropas y se postró en el piso
y no comió ni bebió por un periodo largo de tiempo. Un día nos contaba el hermano Rodolfo que la hermana Hicks le hacía el comentario: por meses David lloró por lo que había hecho. Y dice que en las noches tenían que llegar sus sirvientes a cambiar las sábanas, porque era tanto su lloro que mojaba las sábanas de tal manera que no podía permanecer ahí. Hermano, alguien me decía una ocasión: yo no escucho la palabra porque siempre me condena. Y le decía: no solo te condena, pero te muestra la puerta para que no vayas a esa condenación, sino que te arrepientas de lo que estamos haciendo mal. Un pasaje favorito de mi vida personal, segunda de Samuel capítulo 15. Absalom se hace valiente y le llega la noticia a David: David, tu hijo viene contra ti. David pudo haber dicho: a ver, los que son ambidiestros van al frente, después los guerreros van atrás y a mi lado pongo a los mejores soldados. ¿Saben cuánto tiempo hubiera David y su ejército arrasado a Absalom y al ejército que formó? Así lo hubiera derribado. Pero en cambio David le dice a los suyos: agarren su ropa y vámonos, porque no vamos a poder. Y viene alguien y le dice: lo que tú digas haremos. Y les dice David: no, quédense. Y les dice: no, vamos contigo. Y les dice: apúrense, salgamos porque viene Absalom. Y dice la escritura que cuando iban saliendo, caminando por la cuesta de las olivas, vino Sadoc y traía el arca. Y cuando David ve a Sadoc y ve al arca, le dice David a Sadoc: Sadoc, regresa el arca a su lugar. Regrésala. Si a él le place, él me dejará regresar y verlo a él y a su tabernáculo. Y entonces vienen las palabras más impresionantes que tú puedas encontrar, cuando David le dice a Sadoc: y si Dios ha decidido otra cosa para mí, si Dios ha decidido que hasta aquí yo he de llegar, Señor, estoy en tus manos. Eso es lo que el Señor busca de usted. Eso es lo que el Señor busca de mí. Él conoce nuestra condición. Él lo sabe. Que usted y yo conozcamos la fortaleza de sus nombres. ¿Sabe para qué? No para que seamos mejores. No, para que entendamos que tengamos una unión, que es por las misericordias del Señor que no hemos sido consumidos. Padre, esta noche aquí estamos delante de su presencia. Señor, tenemos una naturaleza equivocada. Nacimos con ella y nos va a acompañar hasta el día en que nos vayamos de esta tierra. Pero mientras llega el día de nuestra partida, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a trabajar espiritualmente. Ayúdanos a trabajar espiritualmente, Señor. Como tú lo dijiste a la iglesia de Éfeso:
Por lo tanto, arrepiéntete y regresa al lugar donde has caído. Y vuelve a tu primer amor. Porque si no te arrepientes, porque si no regresas a tu primer amor, voy a apagar tu candelero. Y si Él apaga mi candelero, entonces no sabré a dónde ir. Me quedaré ciego y me perderé en este mundo, en este mar de tanta maldad me perderé. Decía el salmista: Señor, si me hirieras a los pecados, ¿quién podrá estar delante de ti? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Señor, por favor, tu misericordia sobre esta creación, tu misericordia sobre esta creación, tu misericordia sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Por favor, por favor, en esta noche, ayúdanos a regresar. Ayúdanos a entender que la razón de estar aquí es conocerte más a ti. Que la razón de estar aquí ayúdanos a regresar a nuestro primer amor. Ayúdanos a levantar murallas. Ayúdanos a levantar murallas. Ayúdanos a levantar murallas de oración. Ayúdanos a levantar murallas de alabanza. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Dios les bendiga y nos acompañe a lo largo de esta semana. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en